Buenas noches a todos, soy el doctor Restituyo. Vamos a dar inicio a nuestra conferencia en el día de hoy con nuestra invitada Cintia Núñez, experta en quemadura, profesora. En breve va a comenzar su presentación. Soy el doctor Restituyo, presidente del APSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, incorporada en New York. Hoy es miércoles, mayo 10 del 2023 en TVA Si Tu Voz, que se hace cada miércoles a partir de las 8 de la noche y cada sábado a las 5 de la tarde. Algunas generalidades, algunos informes y noticias breves para los nuevos, los que están entrando por primera vez a esta plataforma. Ya sobrepasamos más de 1000 suscriptores. Ya lo mencionamos, somos dos programas diferentes que se ofrecen cada miércoles y cada sábado desde New York, New Jersey. Más de 1000 suscriptores y tenemos más de, 1780 suscriptores, más de 1000 videos diferentes, con diferentes temas, desde la infancia, el origen de la vida, hasta el envejecimiento, con temas diversos que usted puede revisarlo en YouTube, en nuestra plataforma, en nuestro canal. E incluso, tal como ustedes lo ven aquí, tenemos una plataforma de audio donde usted lo puede poner en su carro y oír esta conferencia o mientras está manejando o haciendo cualquier tarea o haciendo ejercicio en el gimnasio. Ya tenemos 795 audios en esa plataforma. Pueden levantar su mano hoy también, pueden hacer comentarios en el chat y tan pronto se le abra su micrófono. Yo quiero siempre mencionar que nuestros fundadores, esta asociación surgió en New York en el año 1989, el doctor Eliezer Guzmán, el doctor Bautista, el doctor Williams, un grupo de médicos dominicanos establecieron esta asociación. Luego se integraron más profesionales como Carmen, Leonor, Raiza, la doctora Rosa Lora, a este esfuerzo de que en ese tiempo era cada mes, ahora lo hacemos 2 veces a la semana, ofreciendo conferencias y orientación. También las damas han ocupado un espacio muy importante, como es la doctora Frances Robles, que ejerce como gastroenteróloga en la Florida. Ella fue la primera presidenta de esta asociación. Y en esta nueva etapa, que estamos cumpliendo 3 años, surgió en la pandemia ofreciendo conferencias en vivo y se ha mantenido ofreciendo esta conferencia a la asociación. Nos ayuda Elba Rosa, la doctora Yocasta Hermosén, la doctora Carmen, la doctora Kenia Félix, también la doctora Silveria Alcántara Raiza y la licenciada Evelyn Mateo. Gracias a ella, muchos de los conferencistas vienen aquí a nuestra plataforma de cada miércoles y cada sábado, incluyendo el doctor William y también el doctor José Ruiz, que nos ayuda con el hospital de la policía de la República Dominicana, la Policía Nacional, pero también el hospital universitario doctor Darío Contreras, que han participado muchos profesionales de esa área. Ustedes pueden ser miembros de esta institución si tiene un título de enfermería, bioanálisis, o si es médico o dentista, y va a recibir un ID, una identificación, un diploma de membresía y una historia de pertenecer a una institución de 34 años. Nuestra invitada de hoy es invitada nuestra, no hay conflicto de intereses, ella puede mencionar cualquier institución académica o cualquier práctica privada, pero no hay conflicto de intereses ni ninguna casa farmacéutica apoya su presentación en el día de hoy, a la cual le agradecemos que esté con nosotros. Quiero decirle que a los jóvenes, a los inmigrantes nuestros que llegan a Estados Unidos, necesitan empleo en lo que mejoran el inglés o lo que aprueban su licencia. Y la manera que hemos encontrado que le ayudamos es ofreciendo certificaciones cortas como asistente médico, asistente dental, asistente de terapia física, flebotomista, o sea, sacar sangre. Y con estas certificaciones pueden conseguir empleo en laboratorio, en clínicas y en hospitales o oficinas privadas, como ustedes saben. Así que sí, para más información se puede comunicar con nosotros para saber cómo funciona. Ya finalizando, quiero decir que, bueno, ya esta oportunidad de empleo la publicamos la semana pasada, ya está en la página que algunos han conseguido empleo a través de esta publicación. Le agradecemos a los que aplicaron. Todavía quedan un par más de empleo, de posiciones para el área de New York y el área del Bronx, de Manhattan y el Bronx. Puede comunicarse con nosotros. Esta asociación hace cada año, preparamos un evento científico en mayo, en el tercer domingo de mayo, y vamos a tener un congreso dedicado a la diabetes, una ruta a la prevención en el Hospital Montefiore,
pero también incluye una recesión que la vamos a tener el sábado 20 de mayo en horas de la noche. Están invitados todos, 6 de la tarde, perdón, 6 de la tarde el sábado 20 en la Galería de Arte de Pediatría 2000. Este está ubicado en la 135 esquina Broadway, ahí en Manhattan, en el Alto Manhattan. Es libre de costo y van a poder compartir con los que van a recibir reconocimientos, profesores, invitados locales, invitados de otros estados y otros países. Una gran oportunidad de socializar y de conocernos o de hacer relaciones. Así que están invitados a participar. Al igual que quiero destacarle dos grandes eventos, dos ferias de salud en el mes de junio y en el mes de julio. En Persamón, New Jersey, vamos a tener el 25 de junio y el 23 en la Escuela Juan Pablo Duarte. Es la única escuela que lleva el nombre en New Jersey, el nombre del patricio Juan Pablo Duarte, y para que se recuerde también tiene el nombre de otro gran patriota que es José Martí. Se llama José Martí Juan Pablo Duarte, y ahí vamos a estar. Aquí doy paso a nuestra invitada en el día de hoy para que ella pueda compartir sus imágenes, agradecerle que esté hoy con nosotros la doctora Cintia Núñez. Ella es profesora de la Universidad Pontificia Católica, Universidad Católica Madre y Maestra, experta en quemadura, cirujana, experta en quemadura, además es de la cofundadora de un banco de donaciones de piel y tejido en el que nació para la República Dominicana, nació en Santiago. Así que es un gran honor tenerla en el día de hoy hablando sobre lo que es la quemadura en la edad pediátrica, una edad tan difícil y un tema también muy preocupante, ¿verdad? Que nos preocupa a todos, no solamente como médicos, sino hasta lo que somos padres. Doctora, bienvenida, puede abrir su micrófono, permitirle que abra su micrófono. Ahí puede, déjeme ver, puede abrir su micrófono ahí, doctora. Ahora. Adelante. Sí, ahora sí, compartir su imagen, que ya puede hacerlo. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Muchísimas gracias. Ha sido realmente muy interesante todo lo que el doctor Restituye estaba comentándonos. Veo que hay muchísimo apoyo, sobre todo para los médicos que están llegando nuevos, y me parece una labor sumamente altruista de ustedes como equipo. Para mí en este momento, no sé si me escuchan bien, es Se lo oye muy primero que bien, quiero. la imagen no está, cuando quiera puede compartir sus imágenes, La voy a pero compartir sí. inmediatamente, la pantalla. Lo primero que voy a Y la advertir, iluminación, si puede iluminar un poquito más, también. voy a intentar Pero de iluminar todas un maneras está poquito bien, más, no se preocupe. porque ahí no Ahí está sé, mejor, excelente. me da directamente la luz. Voy a Le ver. molesta, pero no importa, No, como no, usted se no, no sienta me mejor. molesta, es solamente por si a alguien le molesta. Sí, Lo que primero voy a advertir es que algunas imágenes pueden ser, porque como le advirtió el doctor, son imágenes en niños con quemaduras, por lo tanto, algunas pueden resultar un poquito sobre todo para gente con sensibilidad extrema. entendemos. Entonces, me van a decir si ven la pantalla Ahí está entrando, ahí entró, lo puede maximizar. ahora mismo Exactamente. y me dejan saber Ahí si va entró, bien. exacto. Entonces volver a la primera, la número 1. A ver, a ver. Sí. Ajá, la Bien, primera, ahí está, muy bien. perfecto. Entonces, voy a tratar de ser lo más breve posible para que quede tiempo para la discusión al final. Como decía el doctor, mi nombre es Cintia Núñez, yo soy cirujana general, egresada de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, igualmente como cirujana también. Y tengo un entrenamiento en traumatología y manejo de pacientes con quemadura y su reinserción. Asimismo, como investigador, y actualmente también trabajo en la unidad de niños quemados y como profesora la parte de investigación clínica. Nuestra intención esta noche es que conozcamos un poquito más de lo que tiene que ver con el manejo en un área de lo que nosotros hacemos, que es la parte del manejo de la quemadura eléctrica per se, y
lo que significa tener un banco de piel y tejidos directamente en República Dominicana y su beneficio para los pacientes nuestros. Esta es una fotografía de nuestro centro de quemados en Santiago. Esto es una frase que me interesa que quede como grabada para todos. La diferencia más significativa entre las quemaduras y otras lesiones por trauma es que las consecuencias de las lesiones por quemadura están directamente relacionadas con el grado de respuesta inflamatoria a la lesión. Esto es absolutamente así. Y de paso digo que no tengo ningún conflicto de intereses más que en el efecto directo del beneficio que pueda tener esta noche la plática que vamos a tener. Hay unos aspectos epidemiológicos que son relevantísimos. Esta investigación que yo pongo aquí es un estudio que está publicado en una revista indexada en Burns. En el 2018, un grupo de nosotros, incluyendo la directora actual de la unidad de quemados, la doctora Quintana, y una servidora, con un grupo de colaboradores de profesores nuestros de la Universidad de Canadá, tuvimos a bien publicar por la diferencia abismal que había entre las quemaduras o cómo se comportan las quemaduras epidemiológicamente entre República Dominicana y otros países desarrollados. Casi en ninguna parte nosotros vemos el comportamiento que tiene la quemadura eléctrica como en República Dominicana, situándonos probablemente en el primer país en América Latina en ese número. O sea, se comporta igual para escaldadura, tenemos el primer lugar, sin embargo, se modifica teniendo de un 24 a un 27% de quemadura eléctrica en pacientes pediátricos, que eso no se comporta así en ninguna otra parte registrado, por lo menos hasta el momento. Por lo tanto, nosotros hacemos una propuesta de construcción de un protocolo de manejo para quemaduras eléctricas, tanto en paciente pediátrico como en paciente adulto, por lo complejo que esto significa, por la gran pérdida de extremidades y por la mortalidad altísima que está asociada a este tipo de patologías. De aquí en adelante vamos a hacer una especie de visión de cómo llegan los pacientes y hacerlo un poquito interactivo. Si el doctor quiere ir abriendo micrófonos porque para que la gente vaya participando o Sí, haciendo claro. preguntas inmediatamente, Claro que sí, porque esto va a ya ser tienen más permiso para interactivo. abrir. Sí, claro. Claro, va a ser bastante interactivo con respecto a esto, porque como yo soy cirujana, me gusta Sí, mucho que me vayan preguntando según las imágenes que van viendo. cómo no, profesora. Muchas gracias. Entonces, con respecto a lo que ya conocemos, la Organización Mundial de la Salud en su informe mundial sobre quemaduras, que es muy poco lo que hay escrito en nuestros países, ellos hablan de que son responsables de 265,000 muertes anualmente en países desarrollados, o sea, en lo que hay escrito hasta el momento, y 9 a un 12% se producen dentro de los hospitales. Esto tiene que ver con que hay un gran número de quemaduras, sobre todo en pacientes pediátricos, que se producen fuera de los hospitales, o sea que no sabemos qué pasa con esos pacientes o que llegan directamente a la morgue. O sea, hay una información ahí que más o menos se pierde. Las quemaduras eléctricas de todas son las que producen mayores lesiones con casos fatales, dejando vidas deshabilitadas y personas desfiguradas. Tenemos las por flama que están asociadas a lesiones por inhalación. Sin embargo, las eléctricas se acompañan de amputaciones, de lesiones desfigurantes, etc. La quemadura pediátrica en República Dominicana son más graves en comparación con cualquier otro tipo de quemadura en América del Norte. Las eléctricas están significativamente sobre representadas, como les decía, en República Dominicana en comparación con pacientes de la misma edad, lo que nos obliga a pensar que más que una situación grave, es una situación que hay que promover su prevención y saber qué vamos a hacer cuando el paciente llega a la emergencia y cuando el paciente nos llega en ciertas edades, porque su posibilidad de fallecer o de grandes
lesiones es muy probable, y las diferencias geográficas y de grupos en edad de vulnerabilidad con mecanismos de quemadura para concentrar los esfuerzos preventivos se hace obligatorio en un momento para evitar que esto siga sucediendo. Estas son imágenes, como les decía, que suelen ser muy sensibilizantes porque son pacientes de 5 años, de 1 año, de 8 años, de 9 años, de 12 años, y es la realidad. Alguien me preguntaba, ¿por qué sigue siendo importante tener en este momento donde tenemos tanta tecnología, tenemos matrices celulares, ¿por qué sigue siendo importante tener un banco de piel y tejido en República Dominicana que es tan costoso? Esta es la realidad. Un paciente que tiene un 70 o un 80% de superficie corporal quemada por quemaduras tan graves necesita tener guardada piel suficiente y guardado tejido suficiente para dar respuesta a necesidad, porque lamentablemente el trauma y la quemadura es el trauma por excelencia. No tenemos tiempo para salir a buscar cuando hay siniestros de esta naturaleza. Yo no puedo llamar por teléfono para que me manden algo. Esta es mi realidad y yo tengo que dar respuesta como país y como institución de salud a ese tipo de necesidad, en ese tipo de paciente, en el momento en que el paciente lo requiera. Esto es uno de los casos nuestros. Lastimosamente, esto es un caso con una quemadura eléctrica grave. Si se dan cuenta, tratamos de ocultar la cara porque es un caso con alto voltaje y con un paciente con muy mal pronóstico cuando llega, y es un caso muy común de un paciente que está volando chichigua, como nosotros decimos, cometa que se pega a un cable de alta tensión. De aquí en adelante, esto es más o menos lo que vamos a hacer con esta plática. Vamos a ver lo que tenemos que saber cuando llega un paciente y las habilidades que se supone que cualquier médico debería de manejar. No importa si el paciente es un paciente pediátrico o un paciente adulto. Algunas fotografías van a ver de niños, algunas fotografías van a ver de adultos, porque no solamente porque yo manejo las dos cosas, sino porque hay fotografías de niños que evitamos ponerlas porque son un poquito agresivas. Entonces, tenemos que tener en conocimiento que sigue siendo manejo de ATLS, que tenemos que tener un manejo de la quemadura, del total corporal de la quemadura. Debemos saber que tenemos que manejar el dolor, que hay que tener descontaminación, que hay que tener prevención de la hipotermia porque es un trauma grave, y que el paciente necesita resucitación de fluidos. Que el médico que reciba tiene que tener ciertas habilidades como manejo del ABCDE, investigación primaria de las lesiones secundarias, si el médico requeriría o no, si el paciente requeriría o no que se le haga traqueostomía. Usualmente no lo recomendamos en el lugar del trauma. Sin embargo, hay pacientes que me ha tocado que requieren traqueostomía de emergencia por el tipo de lesión que tiene. Hay que establecer líneas centrales y periféricas, poner catéter, si es necesario que el paciente haya hecho un infarto, colocar marcapaso, intubar, eso es obligatorio, manejar el síndrome compartimental y las escarotomías que son obligatorias. Esto, como es una plática interactiva, le decía al doctor, si alguien tiene una pregunta, por favor, háganmela inmediatamente. Veanlas, porque vaya a ir haciendo preguntas. Pueden levantar la mano o abrir su micrófono. Yo no voy a ver probablemente pero si usted lo puede ver. Sí, yo me encargo, no se preocupe. Sí, entonces, claro. Esto es una imagen de un paciente con una quemadura eléctrica. Si se dan cuenta, tiene una mano en garra. Son características de ese tipo de pacientes. Ven que el paciente tiene la mano más o menos, es una mano, yo la estoy levantando en ese momento, se observa muy claro con lesión en la muñeca, con un compromiso importante. Una cosa que llama mucho la atención de la quemadura eléctrica es esa lesión blanquecina que se ve ahí en la pierna, que a veces es lo que nos confunde, porque podría parecer que no está tan profunda porque se ve como rosácea, pero no, es una quemadura profunda, es una quemadura de 3er grado que se va a ir tornando peor y que con los días se va a hacer un tejido muerto. Y otra característica que tienen estos pacientes es esa orina
roja, que parece sangre, más o color Coca-Cola, que esto es por el sedimento, es mioglobinuria, daño directo al músculo y ese daño al riñón, daño es mioglobinuria, ese daño al glomérulo es fatal y eso de lo que nos habla, obviamente, es de un compromiso y un paciente que tiene muy mal pronóstico. Entonces, es un paciente que desde que nosotros lo vemos, sabemos lo que le espera a ese paciente o en el estado de shock que llega el paciente. Entonces, eso es un paciente, ya vemos que tiene quemadura en cuello, en cara, en tronco. Entonces, es un paciente que viene con 48 años de edad, que llega al hospital en contacto con un cable de energía, estaba realizando una conexión eléctrica en su comunidad sin guantes aislantes, por lo que fue lanzado cayendo de altura de unos 3 pisos aproximadamente. Durante la conexión hubo una explosión. Cuentan los vecinos que se suspendió el servicio de energía eléctrica, consciente, orientado en tiempo, espacio y persona. Llega además con dolor torácico, abdomen y ambas extremidades. Entonces, cuando yo hago este tipo de presentaciones, una de las cosas primeras que preguntando o discutiendo, pregunto casi siempre cuáles son mis prioridades inmediatas. Por el tipo de paciente, por haberse puesto en contacto con electricidad, siempre se hace un plan. Y una de las cosas es, ¿cuál es mi plan con este paciente? Bueno, probablemente este paciente tenga por la explosión, lesión por inhalación asociado, además de la quemadura eléctrica. Entonces, yo tengo que pensar en que debo poner oxigenoterapia, que debo poner, valorar si necesito una mascarilla de reservorio o si se la puedo poner por punta nasal. Tengo que poner nebulizaciones con heparina por protocolo de lesión por inhalación. Valorar si el paciente tiene o no trauma cervical y valorar si se intuba o no se intuba. Estabilizar la columna cervical, hacer una radiografía de tórax por el trauma y la caída de altura y valorar si tiene o no. Entonces, como me decía la diapositiva anterior, hacer una evaluación de un ABCDE normal, común y Doctora, corriente. alguien está levantando la mano, el doctor Méndez, Albert Méndez, no sé si Albert tiene el micrófono abierto y quiere hacer el Sí, comentario o sí, la Este es pregunta. el Adelante. momento, doctor, dígame. Sí, sí, se adelante. escucha, se escucha. Sí, muy Sí, bien, muy perfecto. bien. Sí, bueno, muchas gracias. Un saludo a todos ustedes, dando las gracias a la doctora por la participación y por la forma, por la metodología que ella tiene de hacer su exposición con preguntas abiertas desde el principio. Ya uno como médico sabe más o menos, tiene conocimiento básico del tema. Así que gracias, doctora, por la participación y felicitarle de nuevo a Restituyo por el tipo de evento. Doctora, Muchas gracias. Sí. bueno, en niños, antes de hablar de quemaduras eléctricas, sería prudente enmarcar los tipos de quemaduras. Y veo que en niños, en mi experiencia en la República Dominicana, las quemaduras más frecuentes que yo tuve experiencia fueron las quemaduras por agua caliente, por ejemplo, o aceite caliente en la cocina, quizá una plancha eléctrica, eran quemaduras domésticas dentro de la casa. Y casi siempre por descuido de los padres. El niño es muy curioso y siempre está en lugares donde quizá no debe de estar, pero lo está dentro de la casa. Es decir, que dentro de la casa las quemaduras más frecuentes se daban o por agua caliente o por aceite caliente dentro de la cocina o quizá por un objeto caliente. Ahora bien, cuando hablamos de quemaduras eléctricas, donde los dispositivos eléctricos tienen un sistema de protección precisamente para evitar la quemadura, no solamente en niños, sino también en adultos, yo pregunto, mi querida doctora, ¿cuál es la incidencia más en la República Dominicana con relación a las quemaduras en niños? Número uno. Número dos, es el lugar más frecuente de quemaduras eléctricas, si es dentro de la casa o es afuera, en el entorno ambiental. La número tres, la edad más frecuente. Y la número cuatro, el sexo más afectado. Cualquier cosa, seguimos, le puedo ir recordando esos factores o esas variables más adelante. Muchas No, gracias. no, le puedo responder. Usted me hizo 4 preguntas. La primera es, sigue siendo la escaldadura, y tenemos más o menos un 45 a 48%. Sí varía, va a depender de la época del año y va a variar dependiendo si estamos en vacaciones, varía mucho. Y sigue siendo en el hogar. Y casi siempre, y lamentablemente, está uno de los dos padres presente o un tutor. Porque
aunque nosotros quisiéramos decirle que no, casi siempre no vamos a hablar de descuido porque no estamos en esa tesitura, pero sí vamos a hablar de que hay una situación de no vigilancia directa de los niños. Entonces los niños suelen, usted ha oído el término de que los niños ciegan, ¿verdad? Yo creo más bien que es que el niño es habilidoso y al papá le falta cierta habilidad. Entonces eso es cierto. La parte de que la quemadura por aceite caliente, por agua caliente, por habichuela, por agua que pone a hervir, etcétera, todo eso sucede con una frecuencia grandísima. Sigue siendo por escaldadura. Sin embargo, el segundo lugar, escaldadura, que es líquido caliente de diferente denominación. Sigue siendo perfecto. el primer Ese está lugar. por encima de las eléctricas. Ese está por encima de las Está eléctricas. por encima de las eléctricas. Okay. Así es. Sin Porque embargo, las eléctricas siguen siendo dentro del hogar. eso le iba a decir. Mire qué sucede con las eléctricas. Es un fenómeno un poco peculiar porque a pesar de que las eléctricas ocupan en el segundo o tercer lugar, ellas migran en la epidemiología nuestra, migran dependiendo de la época del año también. Pueden mediar con las por flama. A veces es la eléctrica y a veces es por la de flama, depende usted sabe que las estadísticas se modifican por época, ¿no? Pero la eléctrica tiene un nivel muy elevado respecto a la estadística de cualquier país del mundo que usted vea. Entonces, lo que pasa con las eléctricas en nuestro país es que sí pasan en un entorno no laboral, que es lo que llama la atención. Que la doctora Quintana está entrando, que es mi compañera de investigación también, y le va a aportar otra información. Usualmente la quemadura eléctrica se asocia siempre a adultos trabajando, ¿verdad? En el niño no es normal que hayan quemaduras eléctricas en un escenario como que haya mordedura de cables, que haya conexiones a aparatos electrónicos que usted está utilizando el teléfono conectado. Eso no es normal. Entonces, aquí suele suceder eso con cierta frecuencia. Y una cosa no menos importante con nosotros es que, por ejemplo, se está volando un cometa, por ejemplo, una chichigua, una cosa, y hay cables que están todo el tiempo. Entonces, ese tipo de conexiones eléctricas sin regulaciones hace que haya más frecuencia de contacto eléctrico, de descarga eléctrica. Ya esa es afuera, ya esa no es dentro de la casa, ya eso lo meterse afuera. Es dentro de la casa. O sea, un cable, por ejemplo, conectado al celular y usted hablando por teléfono, eso es una conexión dentro de la casa. No, yo me refiero volando chichigo a un cable que está afuera. Ah, claro. Volando chichigo y ese tipo de cosas en el entorno comunitario, pero no asociado a trabajo, no necesariamente asociado a trabajo, sino en niños que no están trabajando, sino en niños que están en un área de esparcimiento. Pero lo que es más común son niños que se pegan a la nevera, niños que se pegan al cable, que están hablando por teléfono, que abren la puerta de la nevera, que están conectados al celular. Ese tipo de cosas es muy frecuente para nosotros. La doctora Quintana tiene la mano levantada. Ah, cómo no, doctora, puede. Sí, un momentito, Carlos, que la doctora Renata quiere hacer un comentario. ¿Puede abrir su micrófono? Sí, un de orden ahí. Buenas noches. Sí, adelante, Renata. Sí, gracias. Un placer. Gracias, doctora Núñez, por cederme la palabra. Quería hacer una acotación a raíz de la pregunta que ha surgido ahora. En República Dominicana históricamente hemos tenido un problema de conexiones eléctricas sin supervisión y conexiones eléctricas que se hacen de manera irregular, personal no calificado y de manera irregular. Eso también contribuye a que tengamos tanto adultos como niños con lesiones por electricidad con bastante frecuencia que son dentro del ambiente doméstico.
y lesiones que son, como ustedes han visto ahí en las fotografías que ha mostrado la doctora, en algunos casos lesiones muy comprometedoras. Entonces, no solamente el hecho de que en determinado momento pueda haber una falta de supervisión en el paciente pediátrico, sino igualmente en los adultos, como puede también en la población pediátrica, el hecho de tener conexiones irregulares y conexiones incluso que se hacen en construcciones de casas, de edificios, de apartamentos, por constructoras muy famosas, pero que esas construcciones no tienen una regulación o una supervisión desde el punto de vista de la colocación de las instalaciones eléctricas, en muchas ocasiones lo que produce que tengamos estas cifras tan significativas. Ok. Gracias por Cómo no. permitirme la Gracias intervención. por el aporte, muchas gracias. Doctora, si le permite, el doctor Carlos Ramírez en Boston también, Massachusetts, quiere hacer un comentario o pregunta. Carlos. Buenas noches, buenas noches. No quería aumentar mucho mi participación. Primero, felicitar al doctor Méndez, pero primeramente a la doctora por la bellísima Gracias, Carlos. Un abrazo todavía para no ti, se ha hermano. desarrollado Gracias, Carlos. el tema completamente. Y yo quería hacer un aporte, y es con respecto a cuando usted habla de la vía aérea superior, que usted decía si debo de intubar o debo de hacer traqueotomía, y la mayoría de los pacientes que a veces recibimos en emergencia, producto de que está afectada la vía aérea superior, generalmente no decidimos hacer traqueotomía por la severidad de cómo está afectada la vía aérea superior, sino que intubamos. No quería aportar más, pero sí tengo una pregunta. Sé que la medicina en mi país pues, ha progresado bastante y me surge una pregunta si allá se está usando el oxígeno hiperbárico, ya que sabemos que la hemoglobina tiene una alta fijación por el carbon dioxide, ¿verdad? Entonces, como la hemoglobina está desplazando al oxígeno, tiene que ser manejado entonces con un oxígeno con más alta presión, y una de las facultades que tiene la cámara hiperbárica de oxígeno es precisamente eso, precisamente darle oxígeno en una alta cantidad, pero con presión alta, para desplazar el carbon dioxide que está fijado en la hemoglobina por la estructura bioquímica que tiene, ¿verdad? Y entonces ya el manejo de estos pacientes conectados al ventilador ya es otra cosa que nos vamos a centrar en detalle. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Adelante, doctora Cintia. En realidad, de manera inicial, no utilizamos oxígeno ni cámara hiperbárica. Como usted lo ha mencionado, sería ideal, pero de forma ordinaria, dentro del protocolo de manejo inicial, no lo tenemos en los hospitales ni en los centros de atención. De hecho, tampoco lo tenemos, ni lo tiene ATLS, ni lo tiene BTLS, ni quemados, no lo tenemos como manejo inicial. Tenemos oxigenoterapia, mascarilla de reservorio, intubación, y si es necesario, sí, creo que solamente, la doctora Quintana me corregirá, pero creo que solamente en un hospital, creo que en el hospital de la Fuerza Aérea solamente lo tenemos disponible. El Darío Contreras creo que tiene. Vamos creo a ver, que doctora. Un solo hospital lo tenemos Okay. en la cámara hiperbárica. En ese sentido que está el doctor José Ruiz levantando la mano y es del hospital Darío Contreras, quizá él puede también pero no creo que lo aportar. tengamos. Pero un punto importante, doctor Restituyo, es que realmente no necesitamos de forma inicial, y para que no se contempla. No se contempla, pero para que no me malinterpreten, de hecho el doctor tiene toda razón. Hablaba en el caso específico de lesión por inhalación y en el caso específico del cuadro clínico que presentaba, el tratamiento debe ser manejo con el paciente intubado. Sin embargo, lo que especificábamos era que en algunos pacientes con quemadura por electricidad que tuviera complejidad del cuello, que podría pasar y que nos ha pasado,
Hay pacientes que ha habido necesidad de hacer la traqueostomía, pero son pacientes muy seleccionados. Ok. Gracias. Sí. Gracias. Sí, muchas gracias, doctor Ruiz. Adelante. Veo que hay otras manos levantadas. Sí, Sí, doctor buenas Ruiz. noches, dándole Adelante, José. las gracias a la doctora por la presentación y la bienvenida a nuestro equipo de los miércoles a las 8 de la noche. Era para hacer un comentario. Primero, teníamos una cámara hiperbárica en el hospital y definitivamente con la remodelación del hospital desapareció. Y segundo, leer un dato que estaba preguntando el doctor Méndez, y lo está dando la doctora Lola Tavera en el chat, que dice que lamentablemente otro primer lugar en estadística del cual no estar nada orgulloso. Parece que somos el primer lugar otra vez, el país con más lesiones por electricidad de los países circundantes. O sea que parece que ese dato también somos de los primeros, no orgullosamente, pero estamos en los primeros lugares. Así es. Sí, claro. Muchas gracias. También Reinaldo Medina quiere hacer un comentario. ¿Puede abrir su micrófono, doctor Medina? Sí, gracias. Buenas noches a todos. Bueno, Una aquí. cosa es el espectro de lo ideal, de lo que está escrito en los protocolos, y otra cosa es de lo que disponemos a nivel público y privado en el país, en el sector salud. Es cierto que los protocolos dicen que cámara hiperbárica, oxígeno alto flujo, oxígeno al 100%, en pacientes con lesión por inhalación, independientemente la etiología de su quemadura, sea cual sea. Sin embargo, tenemos que trabajar y crear protocolos en base a cada situación de cada país, a cada situación en cada sistema de salud. Y en nuestro país, como bien dijo la doctora Núñez y las demás colegas, pues tenemos lo que tenemos y en base a lo que tenemos creamos protocolos, y en base a los protocolos que hemos creado, pues hemos tenido resultados. Y si bien es cierto que son efectivos los protocolos en países primermundistas, pues bueno, también han sido efectivos los protocolos creados en base a lo que tenemos. Buenas noches a todos. Bueno, muchas gracias, doctor. Adelante, doctora Cintia. Voy a continuar Sí. para ganar tiempo en lo que, porque faltan entonces, ¿cuáles serían mis prioridades inmediatas en este paciente? Ya habíamos visto. ¿Tiene este paciente la vía aérea en riesgo? Vimos que sí, que tenía la vía aérea en riesgo, y los hallazgos clínicos podrían sugerir que la vía aérea está comprometida. Vimos que tiene quemadura en el cuello, vimos que tiene un trauma asociado, ¿verdad? Entonces, puedo mejorar la progresión del daño tisular, ¿no? Del daño ístico, tomando en consideración que el paciente tiene una quemadura eléctrica y que ya sabemos que la quemadura eléctrica, la quemadura que va a tener segurito una quemadura de tercer grado. Bueno, pues lo ideal sería una reanimación hídrica adecuada, identificar un síndrome compartimental, hacer esclerotomía temprana, si fuera necesario una fasciotomía para evitar amputaciones. Eso es evaluando pulsos inmediatamente en el paciente, evaluando las áreas donde están, vimos que la mano que teníamos en garra. Necesitamos controlar el dolor, esto es sumamente importante. Hay una mala idea de que el paciente con una quemadura por electricidad o que es una quemadura de tercer grado y que por eso no va a tener dolor. Eso es mentira. Hay un dolor, un compromiso. Sabemos que siempre hay mucho edema. El edema va a llevar a mucho compromiso y por lo tanto el paciente va a tener un dolor insoportable. Hay pacientes que llegan que el dolor es casi... el dolor es la constante, te dicen todo el tiempo, tengo dolor, tengo mucho dolor, quítenme el dolor, porque el paciente llega sobre todo por dolor. Entonces hay que pensar en poner AINES, hay que pensar en opioides, hay que pensar en paracetamol, hay que pensar en una triple terapia dependiendo de la condición del paciente y de sus requerimientos. ¿Cuáles serían esas vías? Si yo necesitaría realmente utilizar endovenoso, utilizar subcutáneo, dependiendo de la condición general del paciente. ¿Qué otras lesiones potenciales necesitamos considerar en este tipo de pacientes? Pacientes que caen de altura, un trauma craneoencefálico, trauma de huesos largos, trauma torácico y abdominal cerrado. Una cosa que siempre
nosotros vemos la quemadura por electricidad puede producir oración de víscera hueca. No es que es ciencia ficción, es un paciente que nosotros lo hemos visto. O sea, es un paciente que yo lo he visto con perforación de la pared abdominal y perforación de intestino. Puede estar muy seguros que produce daño cardíaco. Y puede, y estamos seguros que produce daño neurológico, o sea, con compromiso, con edema cerebral y con daño, que hay pacientes que solamente lo que produce es el daño neurológico. Y es tan importante que hay un registro amplísimo de literatura donde vemos pacientes que inclusive meses después lo único que presentan es parestesia o presentan pérdida de la memoria o presentan pérdida de conciencia, aunque no tengan ningún compromiso de tejido. O sea, que eso no puede seguir pasando desapercibido en un paciente que ha tenido compromiso por una quemadura eléctrica. Por lo tanto, el electroencefalograma debe ser parte de la evaluación de un paciente que ha tenido una quemadura por electricidad. Debe de recibir evaluación oftálmica necesariamente, porque el paciente puede tener daño a la retina, puede tener un desprendimiento de la retina y pasar desapercibido porque nos enfocamos mucho en la punta del iceberg. O sea, vemos la lesión del tejido y se nos olvida el resto de las lesiones que el paciente puede tener. Debemos pensar qué otras lesiones térmicas hay que considerar en ese paciente que no estamos viendo, que estamos viendo una lesión de frente y olvidamos que el paciente tiene espalda, olvidamos el periné por áreas que el paciente podríamos estar obviando y el paciente tiene quemaduras importantes. Entonces, en ese escenario que ya yo presenté, ese paciente hubo que intubarlo, hubo que obtener un acceso endovenoso de la fosa antecubital fuera del área quemada. El paciente se expuso totalmente, viendo hasta dónde tenía lesiones. Y cuando vieron que colocamos la sonda Foley, hubo una producción muy mínima de orina colúrica. Se le hace un porcentaje, se le hace un cálculo de su porcentaje. Sin embargo, recordando que en una quemadura eléctrica se calcula en base a un porcentaje aproximado y se piensa que más o menos es un 50%, indistintamente del porcentaje que estamos viendo. Esa orina oscura, nosotros ya sabemos que tiene un daño glomerular el paciente y por lo tanto, si yo estoy esperando que el paciente comience a mejorar, yo tengo que comenzar a hidratar al paciente, a dar volumen de líquido. A diferencia de lo que todo el mundo piensa, no es sangre lo que yo tengo que dar. En este caso, yo tengo que dar líquidos cristaloides claros para poder aclarar la orina y si necesitamos alcalinizar la orina. Una cosa muy importante, que yo lo estoy recalcando mucho, sea un niño o sea un adulto, yo necesito hacer un ABCDE inicial como cualquier trauma. Yo creo que en el día de hoy me lo han preguntado por lo menos 3 veces, porque en diferentes escenarios me han preguntado lo mismo. Entonces, ¿qué hago con la quemadura? La quemadura es un trauma y no podemos obviar que en el escenario de trauma se hace un ABCDE igualito. Y me pasa con mucha frecuencia que se obvia que la vía aérea es lo primero, la ventilación es lo segundo. O sea, yo tengo que darle líquido al paciente sin obviar que el paciente puede tener una lesión por inhalación. Y yo creo que eso pasa tanto y es tan importante que el paciente muchas veces se obvia que el paciente hay que estabilizarle la columna cervical y que puede fallecer de yo no hacer los pasos que lleva un paciente como un trauma cualquiera. Sí es importante la quemadura. Yo no puedo obviar que tiene mucho tejido quemado, pero igual el paciente se va a morir si tiene una lesión por inhalación y yo no lo trato a tiempo. Hay que definir la profundidad de las áreas porque yo como médico tengo que ver o tengo que pensar en qué va a pasar dentro de 7 días, de 14 y de 21 días. Para mi progresión, para mi manejo como médico. Pero lo de inicio en la primera hora sigue siendo el ABCDE. Ese paciente, si yo tengo que prever futuras morbilidades y mortalidades, ya sabemos que ese es un paciente que va a cuidado intensivo. Es un paciente complejo, es un paciente que necesita producir orina de más de 30 mililitros por hora, aumentar tasa de fluidos, ordenar radiografías de toras y extremidades. Tengo que
valorar si no tiene síndrome compartimental y que es y el edema de extremidades, porque puedo tener ahí compromiso vascular que me compromete entonces el retorno, o que haya que hacer amputaciones posteriores. Y yo sé que si tengo síndrome compartimental, tengo que pensar en una fasciotomía. Hay una pregunta que yo hago siempre y en el mismo escenario, y esta pregunta es abierta para el que la quiera responder. ¿Ustedes consideran que ese paciente, por su naturaleza, requeriría ser manejado en una unidad de cuidados intensivos o en una unidad de quemados? Abierta. Presente el cuadro de nuevo. El paciente del cual estamos hablando, el que tenía quemado. el quemado. ¿Ustedes Bueno, pues, consideran que se yo debería manejar en una unidad de cuidado Bueno, intensivo o una unidad de quemados? Mi opinión, yo pienso que en ambos lugares. Primero, la verdad que las quemaduras es un evento catastrófico donde las primeras horas de abordaje del paciente es importantísimo para el tratamiento, independientemente, y el pronóstico va a depender del tipo de quemadura y de la profundidad de la quemadura. Siempre pueden aparecer órganos que son afectados. Entonces, dependiendo del tipo de quemadura, el pronóstico que se pueda presentar, hay que hacerle ambos. Hay que manejar tanto el cuadro clínico, y luego si el paciente se compromete la vida, pues entonces hay que manejarlo, darle seguimiento en cuidado intensivo, pienso yo. O sea, se puede combinar ambos. ¿Alguien tiene otra? Hello. Ajá. Hello. Lo escuchamos. Sí, doctor, Sí, doctor Ramírez, adelante. Yo creo que si el paciente llega con un choque hipovolémico ya completamente deteriorado, ya como usted previamente se introdujo, pues este paciente tiene que ser manejado primero en la unidad, ya que el paciente presenta deterioro hipovolémico, puede hacer infarto, un sinnúmero de cosas, puede hacer fallo renal, ¿verdad? Por las lesiones de músculo esquelético, con la mioglobinuria. Estos pacientes yo considero manejarlo primero en la unidad, ¿verdad? Y luego ya que este paciente esté más estable, ya este paciente, sabemos que estos pacientes son altamente infecciosos, entonces trasladarlo a la unidad de cuidado de quemado para seguir entonces ya su tratamiento local. Con usted como cirujana en estos asuntos sabrá más que yo, ¿verdad? Con su sulfato de plata, etcétera, la sulfa, en fin. Pero yo creo que debe ser manejado primero en la unidad primero, ya que de seguro que este paciente va a estar intubado, va a estar manejado en un ventilador, y yo creo que luego ya de que el paciente ya tenga su traqueotomía, etcétera, entonces trasladarlo a la unidad de quemado. Gracias. Si hay compromiso de los órganos vitales, hay que manejarlo en cuidado intensivo primero. Pero es que yo entiendo que la unidad de quemado, cuando yo comencé a hacer la residencia hace más de 30 años, 35 años, la unidad de quemado es como una unidad de intensivo. Es una unidad específica. Se manejaba la que yo llegué a conocer en el Darío, cuando la conocí en el Morgan. O sea, es una unidad integral donde se puede ir a ver. Después que ya era especialista, teníamos una unidad de quemado en el hospital. Y es una unidad que funcionaba como si fuera un intensivo en quemado. Y después pasó al Morgan, la unidad de quemado famosa, y todos los pacientes que van a ir a un intensivo. No sé cuál es la diferencia, la doctora que nos dé la luz, porque realmente no, como tengo tiempo que no manejo esa parte, pues ni la veo ya. Y una unidad muy exclusiva por la incidencia de infección, por la potencialidad de infección que puede pasar. Exacto. Me gustaría saber también el criterio de la doctora. Gracias. Entonces, yo estoy de acuerdo con el doctor Ruiz. Lo que pasa es que, como mencionaron anteriormente, esa postura que tiene mucha gente es que hay una división entre un hospital general, una unidad de cuidado intensivo y una unidad de quemados, pero en realidad no. Las unidades de quemados son unidades de cuidado intensivo quirúrgica que son de manejo interdisciplinario. La diferencia con el quemado es que todos los actores, bueno, como debería ser en todos los casos, pero todos los actores trabajamos en un equipo integrado.
O sea, en la unidad de quemados debe ir este paciente que tiene estas características y manejar el neurocirujano, manejar el cirujano de quemados, manejar el intensivista, el infectólogo, el nutriólogo, el equipo entero, pero ahí, en la unidad de quemados. No ir a intensivo polivalente y después porque, como usted dice, es un paciente con unos requerimientos especiales y con unas características complejas que desde el inicio deben manejarse de una forma, o sea, con el protocolo de quemados para evitar entonces complicaciones. En el quemado, a diferencia, como yo decía, la primera frase, la primera, es que la naturaleza de la injuria que él tiene no es solamente la parte del tejido, es el daño tisular y el daño celular que este paciente tiene. Entonces, si yo no lo manejo desde el principio en una unidad de quemados, lamentablemente va a haber demasiada secuela, demasiado compromiso y es muy probable que hay mucha morbilidad para yo poder sacar el paciente. Bueno, doctora, nosotros partíamos de que las unidades de quemados realmente, aquí funciona que una unidad de quemados tiene integrado una unidad de cuidado intensivo, pero de quemado. O sea, la pregunta está un poquito confusa porque no sabíamos si se refería a dónde el paciente tiene que ser primero abordado, si la unidad de quemado per se o la unidad de cuidado intensivo, porque ambos van de la mano. Una unidad de quemado incluye también una unidad de cuidado intensivo si el paciente, siempre y cuando requiera ya de un soporte intensivo para su funcionamiento vital, no tanto para la quemadura, de manera que van de la mano. Exacto. Una unidad de quemados es una unidad de intensivo de quemados. Una pregunta, doctora. Ahorita quiero hacer un link, una conexión con relación a lo que es la prevalencia, lo que es la prevalencia, la incidencia. ¿Qué tan alta es la prevalencia o la incidencia de pacientes quemados por electricidad en niños? Para así poder tener un protocolo que siempre y cuando, aunque los protocolos sean adecuados, según las circunstancias del país, es buenísimo estar siempre actualizado con lo último. Y más nosotros, República Dominicana, que no estamos muy lejos de lo que son estos países por aquí avanzados. O sea, siempre tenemos que estar acorde con los protocolos, tanto con el equipamiento como con los dispositivos de actualidad, para así actualizar los protocolos y para tener entonces una idea de prevención. Entonces, yo preguntaba, la incidencia de niños quemados en la República Dominicana, un país que se va a la luz todavía, ¿qué tan alta es con relación al estándar? ¿Y cuál es el sexo más afectado, si el varoncito o la hembra, y la edad? Nosotros tenemos hijos, tenemos familia que son niños, para tener una idea cómo prevenirlo y cómo tener cuidado a partir de los conocimientos suyos. Ahorita yo le decía que la incidencia de la quemadura por electricidad cambia la estadística. Usted sabe que en la unidad donde yo trabajo, que es una unidad pediátrica, es la única unidad. Anda más o menos? Ajá. Es la única unidad de niños quemados que tenemos a nivel nacional, la unidad de quemados. Es una unidad de referencia nacional de la isla, de hecho. Y nosotros manejamos estadísticas diarias, mensuales, anuales, etcétera. ¿Cómo están los números hoy? Yo no me lo sé. La doctora Quintana le podría decir el número de hoy. Van cambiando. Pero obviamente, pero es alarmante, llama la atención. Sí, era lo que nosotros le decíamos inicialmente. La quemadura eléctrica para nosotros ocupa el segundo lugar, a veces se mueve al tercer lugar con respecto al resto de las quemaduras. Nosotros teníamos un 21% de quemaduras eléctricas, que es el número más alto registrado de quemados eléctricos a nivel de América. No le puedo decir, nosotros competíamos con un 8% que tenía Indonesia. Colombia se nos acercaba un poquito y tenía un 12-18%. No sé cómo están los números de Colombia actualmente porque no tengo esa data, pero lamentablemente seguíamos teniendo el número más elevado de todos los países de América que sí reportan estadísticas. Entre la parte del sexo seguía siendo los varones el sexo más afectado, pero eso se modifica mucho en la edad. Eso le iba a decir. Nosotros tenemos lamentablemente
la edad más afectada, de 0 a 1 año, en el último estudio que nosotros hicimos. Wow, de 0 a 1 año. Sí, déjeme explicarle por qué. Por eso era que yo le decía ahorita que eso va a depender mucho, muchísimo, va a depender de la época del año y depende de la agente causal, porque por electricidad tenemos alto voltaje y bajo voltaje. En bajo voltaje son los niños de 0 a 1 año, porque en investigación las variables son un punto importante a determinar, pero en bajo voltaje teníamos los niños que estaban asociados a mordedura de cable, a cosas que están en la casa, que es donde se maneja un voltaje bajito, de menos de 1000 voltios. Entonces, pero a alto voltaje, que son lo que tiene que ver con cables eléctricos de afuera, entonces ya son niños de mayor edad, que están asociados a De otras. 0 a 1 año significa que son niños que están gateando, apenas están gateando, están de curioso caminando por la casa, poniendo la manito en las paredes y cosas así, y de repente salen electrocutados. Pero eso no Entonces, solamente pasa en República Dominicana, no, pasa claro, claro, en el mundo, en el planeta, Claro. donde quiera que hay una familia puede pasar en un accidente, pero Y será bueno tenemos, siempre como estar le decía pendiente. la doctora Quintana anteriormente, una gran cantidad de pacientes que viven en casas con conexiones que no son las mejores. Pero hasta el momento los estudios, nosotros tenemos 3 o 4 estudios en quemadura eléctrica publicados y llamando la atención por la gran morbimortalidad que eso produce, y la gran cantidad de amputaciones, y esos números están de manejo ya en revistas científicas. Estoy sorprendido, estoy increíble. Es un dato que no lo sabía. Son bebés prácticamente a la mayor frecuencia de quemaduras por electricidad en niños. Increíble. Gracias, doctora, por el dato. Bien, entonces, esto que estábamos hablando de lo de unidades de quemados, entonces lo ideal es que este paciente no se quede en un hospital general, sino que se maneje, pero hay una cosa muy importante. Las unidades de quemados, para yo referir, tienen que tener disponibilidad y tienen que existir. Por eso llama mucho la parte de que debe existir unidades y deben existir equipos, que no es solamente la parte de la estructura, sino el equipo formado de quemados. Bien, entonces, como yo decía anteriormente. Perdón, doctora. Me imagino que dentro del protocolo está también el referimiento temprano a una unidad de quemado, porque la incidencia para infección en un hospital general es mayor que en un hospital de quemado. Andan más cantidad de bacterias, diferentes tipos de bacterias, quizás resistentes a los antibióticos, donde puede ser potencialmente infectado ese paciente, si no se refiere a tiempo a una unidad de quemado que tiene el protocolo para manejar infecciones en quemado específicamente. Específicamente, o sea, la unidad de nosotros evalúa su protocolo cada 2 años, 2 años y medio, precisamente por eso que usted menciona. ¿Sigue siendo la pseudomonas la principal bacteria? Si usted supiera que no. ¿Verdad? No es pseudomonas. No. ¿Cómo? Realmente. Entonces, esta imagen que nosotros vemos aquí, yo la quise traer en esta conferencia, porque como ustedes veían anteriormente, tenemos un problema serio con lesiones graves, con pacientes con altas necesidades de cobertura de tejido. Y a propósito de eso, iniciamos con unas investigaciones o con unas propuestas de investigación con la intención de resolver un problema. La ciencia tiene que venir a resolver situaciones de salud importantes y la investigación sirve para eso. La investigación da respuestas a necesidades de salud, sobre todo en países como el nuestro. A propósito de eso, se hizo una propuesta de investigación y eso trajo como resultado la inauguración de un banco de piel y tejidos que se inauguró en junio del 2017. Como ven aquí, fue inaugurado en la unidad de quemados y precisamente fue inaugurado en un escenario académico con la intención de hacer una comparación entre injertos de piel y senoinjertos para ver cómo el beneficio que daba directamente de esta colocación en pacientes con quemaduras graves. Nosotros después de eso sometimos otra propuesta también para ver cómo era el resultado con el uso precisamente en quemadura eléctrica de uso de membrana
amniótica. Si ven, la doctora Quintana está ahí evaluando el uso de, o sea, el rescate de membrana amniótica y el rescate de halo injerto, que es piel cadavérica, para colocarla como uso para la cobertura en pacientes con quemaduras con grandes extensiones y quemaduras graves, con la intención de mejorar la mortalidad y disminuir la estancia hospitalaria, lo cual nos permite a nosotros como institución y comunidad de quemados unos resultados muchísimo mejores, muchísimo menos días de estancia hospitalaria y disminuir muchísimo la mortalidad. Y obviamente, es una cosa muy importante, disminuir las amputaciones, sobre todo en quemadura eléctrica, que son tan agresivas. Por eso la pregunta es, ¿por qué necesitamos un banco de piel en la República Dominicana? Bueno, porque nosotros somos un país que no tenemos la posibilidad de comprar cada matriz o cada sustituto dérmico en $1,500, $1,300. Las membranas, la piel, el seno injerto son donaciones de cadáveres, son donaciones de las madres que dan a luz, y que si el banco existe, se rescata esto, lo tenemos ahí y tenemos la posibilidad de buscarlo cuando llega un gran quemado y poder cubrir la necesidad de un paciente que de otra manera probablemente va a fallecer. Este es el caso, por ejemplo, del primer paciente que nosotros manejamos con halo injerto. Si ustedes ven, son quemaduras tipo AB o de segundo grado profundo, la mayoría en toda el área. Este es el procedimiento. Ahí estamos poniendo la piel, que es el halo injerto, y este es el mismo paciente ya recuperado a los 5 o 7 días con una recuperación total de sus lesiones. Ya si se dan cuenta, es increíble porque el niño no tiene nada de compromiso, no tiene secuelas, no se ven queloides, no se ven cicatrices hipertróficas, y ese niño ha tenido una evolución muy satisfactoria en su cotidianidad y un crecimiento perfecto. Entonces, por eso la pregunta que tenemos ahí es ¿cómo vamos? Pues vamos, que ya en este momento seguimos con la intención de quedarnos con el banco de piel y tejido funcional. Obviamente eso no es tan sencillo en nuestro escenario, con intención de continuar haciendo otros proyectos de investigación, porque lamentablemente la respuesta a un paciente con una quemadura grave, ya sea por electricidad, por escaldadura, por flama, por químico o por lo que sea, requiere de un esfuerzo mancomunado de sus padres, del personal que lo maneja y del Estado. Hay unos puntos claves que yo traje de aprendizaje que me parece que son importantes para todos. La mayor diferencia entre la quemadura y otros traumas radica en que la consecuencia de las lesiones por quemadura son directamente asociadas a la extensión de la respuesta inflamatoria de la injuria, lo que empeora en la quemadura, que son por electricidad, y van a aumentar la tasa de edema que se va a formar. La vía aérea se puede obstruir no solo por la lesión directa, como pasa por la lesión por flama e inhalación, sino también por el edema masivo resultante de la misma quemadura. En contraste con la resucitación para otros tipos de trauma, en donde la reposición hídrica es secundaria, la pérdida por hemorragia, aquí es vital el reemplazo inmediato para disminuir el liqueo capilar que produce el proceso inflamatorio. Eso es sumamente importante. Una quemadura nueva es un área limpia que debe ser protegida inmediatamente de la contaminación. O sea, el quemado no está contaminado, el quemado está limpio. Nosotros tenemos que cuidarlo a él. Hay que asegurarse de que hay documentación suficiente de la historia del paciente antes de trasladarlo. Las lesiones, la cantidad de líquido que se le ha administrado y el gasto urinario, para que el momento del traslado y el que recibe el paciente no cometa errores por desconocimiento. A pesar de que recalentar el paciente es esencial para el manejo de la hipotermia, la reperfusión puede causar cambios fisiológicos que necesitan ser manejados. Por amor de Dios, es mejor que nos llamen y nos pregunten y no asumir que podemos hacer una cosa siempre. Nosotros siempre estamos disponibles y vamos a tener mucho gusto en responder sus preguntas. Aquí les dejé una guía práctica de la ISBI para es muy práctica de verdad, para cualquier
duda, pero siempre vamos a estar disponibles. Todas las regiones deben tener un sistema organizado de cuidado para pacientes con trauma. Esto debe incluir un sistema organizado de cuidado o de traslado para pacientes quemados. Esto lo aprendimos en la ISBI del año pasado. Este paciente fue el paciente que ustedes vieron al inicio, José, que es uno de nuestros niños estrella, ya escribe perfectamente con sus pies, es un niño rehabilitado, es un niño bueno, es un niño que sobrevivió a una quemadura grave, porque quemadura eléctrica sí perdió sus 2 brazos, pero es un niño que ha sido rehabilitado e integrado totalmente. Yo sí creo que un niño quemado puede ser rehabilitado y puede ser reintegrado. Yo lo que más pienso es que en nuestro país tenemos gente buena que trabaja en un propósito. Por lo tanto, de mi parte, ha sido un placer haber trabajado esta noche con ustedes. Nosotros hacemos esto por todos los niños, incluyendo los muchas gracias. Doctora, espérese, Muchas doctora. gracias. Yo quiero decirle que dentro de esas Excelente. personas buenas que trabajan por nosotros, usted usted ha dado aquí datos, usted ha dado aquí informaciones que la verdad que no ha actualizado muchísimo a nosotros. Pero permítame hacerle algunas acotaciones sobre lo que es el banco de órganos. En este caso, bueno, un banco de órganos de piel y el banco de piel y tejidos, exacto. Excelente, excelente, doctora. Me imagino que requieren de unos equipos sofisticados para mantener ese tejido vivo. Me imagino que los donantes están bien informados, que ojalá sigan cooperando y que donen la piel, que donen los órganos. Yo soy donante de órganos aquí, yo sí muero, estoy autorizado, ya mi familia lo sabe, que todos mis órganos, si son requeridos y están adecuados, porque lo cojan. Porque para que se lo coman los gusanos, mejor que yo pueda darle vida a otra persona. La compatibilidad de esa piel, como usted dice que son de cadáver y cosas, la compatibilidad de esa piel y la posibilidad de rechazo, qué tan alta está, y la posibilidad de autoinjertos. En aquellas personas se hace el autoinjerto allá, y los recursos para mantener ese banco, ¿de dónde vienen, doctora? Es una excelente pregunta, doctor. Mire, lo primero es que acordémonos de base que el paciente quemado es un paciente inmunocomprometido. Exacto, exacto. Y el rechazo, una de las cosas, eso es una ventaja, que papá Dios así lo permitió, que es que no hay rechazo a la piel. O sea, si yo utilizo... Otro dato importante. Exacto. Si yo utilizo piel cadavérica, que está, la forma de conservación de nosotros es piel glicerolizada, que nosotros la conservamos en neveras que están en el banco. Tenemos dos neveras que la obtuvimos a través de las investigaciones, porque como usted comprenderá, para mantenerlas, eso es muy importante, necesitamos fondos y los fondos vinieron directamente de los proyectos de investigación. Entonces, esa piel conservada en glicerol y conservada en frío, así, puede durar hasta 5 años. Sin embargo, no tenemos ya piel, porque lo que usted dice es muy importante. La parte del aporte de la gente depende mucho. La gente tiene que motivarse a donar una vez. Pero las personas lo saben, están informados, se ha hecho una información, un mercadeo de eso. Nosotros hemos ido a usted vio un recorte de periódico, algunos medios televisivos han ido, algunos periódicos han ido, pero hace falta muchísimo más difusión del banco. Y hace falta difusión de la prensa y hace falta que la gente se empodere, porque el banco no es mío, ni es de la doctora Quintana, ni de la doctora Taveras. El banco es un banco de tejido nacional. Era importante que tuviera un personal de relaciones públicas para que promueva que hay, como pasa con los bancos de sangre, que motivan a que la gente done sangre, etcétera, y se mantiene funcional. Ojalá, yo mismo me voy a encargar de eso también, de tratar de difundir la información de que existe un banco de piel en la República Dominicana y que la gente lo sepa, porque la verdad que un quemado es una cosa catastrófica que requiere de ese tratamiento al final que usted está diciendo. Importantísimo, nosotros no lo sabíamos. No lo sabíamos. Así, entonces, ya usted sabe, el banco existe, los equipos están, actualmente ya solamente queda muy poquita piel y queda membrana amniótica. Deje la dirección ahí con el doctor Restituyo para ver cómo entonces podemos darle seguimiento a eso. Sí, para los contactos, cómo no. Vamos a permitir un par de preguntas más o comentarios porque el tiempo se nos ha ido, pero yo quiero aprovechar también que está la doctora René Taveras, que es neurocirujana, pediatra,
y también que a través de ella fue que conseguimos el contacto de nuestra invitada, de Cintia. Agradecerle también ese esfuerzo que hizo René por traer. Pero cuando yo oí a la doctora Quintana hablar, que trajo un tema muy preocupante para nosotros, para el mundo o para la República Dominicana, las regulaciones de electricidad, las regulaciones de los códigos de las instalaciones, que está, según entiendo por las palabras de ella, en manga por hombro, vamos a decirlo. Yo le pregunto a nuestra invitada, están, porque no vi dentro de su banco de la piel, dentro del tratamiento, la prevención, ¿hay alguna campaña para prevenir la Sí. quemadura? Sí, ¿O hay algún día del quemado en la República Dominicana que que puede crear conciencia para que esos cables estén mejor colocados? la doctora Quintana le va a dar una respuesta más específica, pero sí tenemos campañas de prevención desde la unidad. Obviamente, ella le va a dar unas informaciones que son más de índole institucional. Sí, adelante. Sí, gracias. Bien, en la unidad en el Centro Infantil de Quemados, doctora Telma Rosario, tenemos dentro de las actividades programadas institucionalmente, mensualmente, charlas de prevención, tanto en escuelas, en colegios, juntas de vecinos, comunidades que nos lo soliciten, grupos de padres, pero en los sitios donde la prevención ha dado resultados, es con un programa de prevención abarcador, tanto desde el sector público como desde el sector privado, y comenzando desde los niños que están en edad preescolar, donde se involucran varios instituciones, tanto del sector público como privado, y ministerios, desde el Ministerio de Educación, de Salud, Ministerio de la Mujer, Ministerio de la Juventud, la parte también desde el punto de vista legislativo, el poder legislativo también, El Congreso. para que eso pueda tener un efecto a largo plazo, porque si bien es cierto que nosotros podemos hacer incidir en la parte de la prevención, la naturaleza de nosotros y la función es la parte de el servicio. Para que esto de prevención tenga un efecto y podamos ver cifras significativas a nivel estadístico, tiene que ser un programa que permanezca en el tiempo y que no dependa únicamente de nosotros como institución de servicio, en la que tenemos que, sin tenerlo contemplado con fondos suficientes en el presupuesto, repartirnos entre dar la atención al paciente y también salir fuera de nuestro horario habitual de trabajo a también hacer estas campañas. Entonces, Sí. en los países donde esto ha sido efectivo, es llevando un programa con 5, 10 años, 15 años, de manera persistente, y donde estén involucrados varios actores de la sociedad, de la sociedad civil, del sector público y del sector privado, para que esto pueda tener un impacto real en la población. Claro, Aquí sí. hace mucho que no escuchamos de lesiones por quemaduras por fuegos artificiales. Hace más de 12 años que nosotros no recibimos pacientes con Está lesiones por fuego controlado por las artificial, pero campañas, porque hay control. hubo un esfuerzo en hacer una ley que Sí. controlara la venta libre de fuegos artificiales y que se regulara el expendio, como lo teníamos antes, que en época de Navidad veíamos en todas las esquinas y en todos los barrios había una fábrica de fuegos artificiales. Sí, sí. Se reguló eso desde el punto de vista legal y se logró obtener. Entonces, lo mismo tiene que pasar con la parte de no solamente de la electricidad, sino nosotros no tenemos regulaciones, por ejemplo, para las instalaciones y ventas de cilindros de gas propano, para las conexiones de gas propano, que en los últimos meses hemos tenido
varias explosiones intradomiciliarias con Wow. lamentablemente saldos Increíble. fatales. Increíble. No tenemos las regulaciones para el tipo de estufa que se venden en las tiendas de electrodomésticos a nivel No. nacional. Entonces, en todo eso va a incidir obviamente en que, aunque concienticemos a la población, pero si la gente lo que tiene, lo que está a su alcance es a lo mejor un cilindro de gas que tiene un remiendo, que le han puesto un parche por ahí, se lo Sí. venden, pues la gente si lo encuentra disponible y solamente sus recursos le dan para eso, eso es lo que va a Sí, poder Claro. adquirir. Sí, así es. Sí. Gracias, muchas Pues gracias. muchas gracias, doctora Quintana. Gracias, Cintia, por su participación. En el chat está también el teléfono de la doctora Leonor Tavares, que nos está ayudando con la registración a nuestro congreso médico. Por razones de tiempo, pues no seguimos promoviendo el evento, pero Cintia, este es el momento para cerrar nuestra conferencia. Agradecerle si tiene alguna última observación que hacer. A la orden, doctor, ya usted sabe, muchísimas gracias a todos por su participación y por hacerla tan interactiva, sobre todo. Sí, Muy bueno, sí, muy bueno. se Ustedes hizo muy tienen mi interesante. contacto y Claro. cualquier cosa, información que necesiten acerca del banco de piel, de nosotros en la unidad, cualquier visita Claro. que quieran venir, nosotros estamos disponibles. Claro que sí. Con gusto. Y cualquier apoyo nuestro también. Sí, Carlos. Doctora, Antes de terminar, por favor, doctora, sería un bueno que momento. se pusiera en contacto con el doctor Restituyo, ya que esto me ha, oye, Dios mío, esto me ha afectado a mí. Por favor, cuando aparezcan esas víctimas de quemadura ya de tercer grado, en fin, quemadura que recursos, por favor, vamos a crear un movimiento de ayudar a esa familia con los recursos, por favor. Porque Claro, Leonor parece que quería comentarle algo a la doctora, a nuestra invitada. gracias, Doctora Leonor, sí, gracias. No, es Carlos. solo sí. Buenas noches a todos y darle las gracias rápidamente por su participación. Y a la doctora, sinceramente, como dice la doctora Rodríguez, esta fue una magnífica presentación, exposición, no sé cómo llamarle, sin desperdicio. La verdad que fue muy enriquecedora. Y por favor, si algunos no pudieron accesar a ver los comentarios que se postearon, mi número es 917-284-5508. Estoy aquí para poder ofrecer el servicio de la inscripción de antemano. El que lo haga por la plataforma tiene un descuento de $10. Esa vez que si va a Congreso, los profesionales pagarán 60, pero si lo hacen lo más rápido posible por la plataforma, pues van a tener un descuento de $10. Y los estudiantes, por supuesto, los que no son profesionales también, pues tendrán un descuento, pagarán $30. Así que por favor, anímense a participar. Tenemos muchos temas que nos van a ayudar a aclarar a ampliar nuestros conocimientos y los esperamos. Gracias. Muchas gracias. Gracias, buenas noches a todos. Gracias por todo, Cintia y la doctora René Tavares.